Muy buenos días, que la bendita paz de nuestro Señor pueda estar con cada uno de ustedes. Es una alegría enorme poder volver a reencontrarnos en esta tercera semana de clase, donde vamos a estar viendo un poquito todo lo que tiene que ver con qué es una meta, cómo tenemos que establecer meta. Vamos a estar charlando también, si Dios mediante, durante la semana, vamos a charlar un poco también de el evangelismo culturalmente relevante, temas que son muy importantes que debemos desarrollar en nuestro liderazgo. Les invito a iniciar esta clase con una oración, así que invito a inclinar su rostro y vamos a estar orando. Bendito y soberano Señor, amado Padre, gracias Señor por este hermoso día que tú nos regalas. Gracias por permitir que una vez más nos reencontremos, Señor. Te pido, Padre, que tú en esta mañana te quedes con nosotros, que puedas derramar de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, para que podamos entender tu palabra, Señor, y para que ésta tenga cabida en nuestros corazones y pueda ser puesta en práctica, Señor. Te pido, Padre, que tú derrames sabiduría sobre cada alumno, sobre mí, Señor, que podamos ir aprendiendo y creciendo cada día como iglesia, como hermanos, Señor, que podamos estar cada día más cerca de ti, Señor, más aferrados a ti. Te pido, Padre, tu bendición especial sobre esta clase, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora sí vamos a estar dando inicio. La clase pasada habíamos charlado un poco acerca de qué es la visión, cómo la visión llega, cómo nace la visión. Si recuerdan, estuvimos charlando acerca del ejemplo de Nehemías, cómo llegó la visión a la vida de Nehemías y cómo él la puso de esa imagen mental, de eso que Dios le había mostrado que él tenía que hacer, lo llevó a una realidad, lo llevó a cabo, lo pudo realizar, lo pudo hacer, pudo concretar esa visión. Hoy sí vamos a estar hablando un poquito más de Nehemías, pero vamos a basarnos más en la palabra meta. Esa va a ser nuestra palabra clave de la clase de hoy, la palabra meta. Vamos a ver qué es una meta, para qué nos sirve la meta, por qué es tan necesaria y cómo se relaciona esta con la visión. Vamos a estar desarrollando un poquito esto. Voy a estar compartiendo la pantalla. Muy bien. Estableciendo metas. Como vemos en el dibujito, vemos En el dibujito estamos viendo a varias personitas apuntando al blanco. Este juego de tirar al blanco. Y la meta es eso. La meta nos va a orientar, nos va a guiar para poder apuntar al blanco, para poder llegar a concretar la visión de Dios para nuestras vidas. Y quiero iniciar la clase preguntándoles. Bueno, recordemos el valor fundamental, que ya seguramente se los están aprendiendo de memoria, que dice: Dios busca hombres y mujeres quienes estén bíblicamente comprometidos a lanzar la visión, establecer metas, que es lo que vamos a ver hoy, movilizar al cuerpo de Cristo, también lo vamos a charlar un poco, y vencer obstáculos a fin de alcanzar las naciones para Cristo. Y la pregunta para iniciar es: ¿dónde te lleva esta ruta? ¿Dónde nos lleva esta ruta? ¿Qué ruta elegirías? ¿Qué camino elegirías? Y es una pregunta que nos tiene que hacer reflexionar. Si nosotros no sabemos a dónde queremos ir, a qué lugar nos dirigimos, hacia dónde Dios nos quiere llevar, entonces no sabríamos qué ruta elegir. O podríamos elegir cualquiera de estas porque todas nos daría igual, porque no tenemos un lugar específico al cual queremos dirigirnos. Ahora, si yo sí comprendo cuál es el llamado que el Señor me hizo, cuál es la visión que Él me entregó, voy a saber bien qué camino elegir, qué ruta tomar, a qué lugar quiero llegar, porque he comprendido el llamado que el Señor hizo a mi vida. Entonces es muy importante esto, es fundamental esto, saber a dónde quiero ir, hacia dónde el Señor me quiere llevar, cuál es ese lugar, cuál es cuál es la ruta que debo tomar.
para reflexionar, a ver si realmente cada uno de nosotros estamos tomando la ruta que Dios espera que tomemos, el camino que Dios espera que tomemos. Bueno, y las metas, como decíamos, es eso que nos va a llevar al blanco, nos va a llevar al lugar que Dios quiere que vayamos a cumplir esa visión. Las metas vendrían a ser como esos pasos, cada paso que damos para alcanzar la visión, para llegar al destino que Dios quiere, para llegar a ese lugar donde Él nos está llamando. Son esos pasos firmes que damos, ese avance que vamos a ir dando. Eso es una meta. Y hay beneficios al plantear meta, al establecer meta para concretar la visión, hay beneficios. Y uno de ellos es que da propósito y dirección a tu vida. Cuando nosotros nos planteamos metas, es porque comprendemos cuál es el propósito de Dios para nosotros. Y nos van a guiar a cumplir ese propósito. Recuerden que todos fuimos creados con un propósito. Dios nos formó con un propósito. Y la meta lo que va a hacer es dar esa dirección, guiarnos hasta cumplir ese propósito. También simplifica el proceso de decisión. ¿Y qué quiere decir esto? Esto se refiere a que nosotros, cuando planteamos metas, cuando tenemos bien concreto cuál es el propósito, vamos a saber qué decisión tomar. Por ejemplo, si yo me quiero ir de viaje a un lugar, a un cierto lugar, por ejemplo, me quiero ir al sur de la Argentina, que es un lugar donde hace mucho frío, donde nieva, donde... ¿Y qué ropa voy a llevar? Si hace frío, si está nevando, y sé que voy a ir a ese lugar, voy a llevar ropa que me abrigue. Voy a llevar camperas, remeras térmicas. Voy a llevar este tipo de vestimenta porque sé que me va a ser útil en ese lugar. Pero ahora si yo digo, me voy de viaje y me preguntan a dónde, le digo, la verdad que no sé dónde voy a ir, me voy a ir de viaje y no sé dónde voy. Y me hago la pregunta, ¿qué ropa tengo que llevar? Y no voy a saber cómo responder, no voy a saber realmente qué voy a necesitar en el viaje, porque no sé a dónde voy. Por eso, en esto tiene que ver el proceso de decisión. Cuando yo sé hacia dónde voy, sé qué decisión voy a tener que tomar para llegar a eso. Bueno, otro beneficio, te mantiene motivado. La meta hace eso, nos motiva, nos impulsa a lograr el propósito. Cada vez que yo llego a esta meta, cada vez que logro atravesar esa meta que me puse, voy a tener esa motivación, esas ganas de plantear una nueva meta para seguir avanzando, para seguir progresando hasta que se cumpla esta visión. La meta también ejercita la fe y esto es muy importante. Cuando tú sientes el llamado de Dios en tu vida, cuando sientes ese propósito por el cual Él te formó, Él te creó, cuando tú sientes esto, vas a empezar a ejercitar la fe, porque vas a plantear metas, porque vas a estar en comunión con Dios. Porque las metas se plantean estando en comunión con Dios, charlando con Dios, hablando con Él, buscando de Él, buscando si esto que estoy por hacer es su voluntad. ¿Y qué hace esto? Nos acerca más a Dios. Hace que nuestra confianza en Dios comience a crecer, que nuestra fe comience a crecer. Porque estamos buscándolo, porque estamos consultando al Señor en cada paso que damos, en cada meta que planteamos. Por eso dice que las metas van a ayudar a ejercitar nuestra fe. Porque de nada sirve que nosotros planteemos un montón de cosas, un montón de pasos para llegar al propósito, un montón de metas, pero que no tenga una comunión con Dios. Porque todo eso que yo planteé, todo eso que yo programé para hacer, va a carecer de sentido. Esas metas realmente van a ser algo bueno, van a ser de bendición, van a hacer que yo me acerque al propósito. Si realmente estoy en comunión con Dios, si realmente estoy ejercitando mi fe, si crezco en confianza. Por eso es tan importante este beneficio que nos da la meta. Otro más, dan un sentido de satisfacción y realización. Como hablábamos hoy, ¿no? Cada vez que yo cumplo la meta voy a sentirme motivada porque lo logré. Lo logré porque Dios estuvo conmigo, porque Dios me guió, porque Dios me acompañó. Siento una satisfacción.
O piensen en esto, cuando en su iglesia presentan un proyecto anual, a veces la femenil o los jóvenes hacen estos proyectos de la iglesia también lo suele hacer, qué actividades, qué hacia dónde vamos a apuntar. Y llega fin de año y comenzamos a evaluar y vemos que la mayoría de las cosas que proyectamos las pudimos llevar a cabo. Nos sentimos gratificados, nos sentimos satisfechos por poder llegar a esa meta, por poder concretar eso que proyectamos. Y eso es algo bueno. Ese sentido de satisfacción es algo bueno porque también nos ayuda, nos motiva a seguir programando, a seguir buscando la voluntad de Dios para la iglesia. Entonces es algo, es en un sentido bueno esta satisfacción y realización. Otro genera respeto. Y esto es algo que si nos ponemos a analizar quizás a líderes que conocemos, muchas veces nos generan un respeto porque logramos ver cómo ellos llevaron adelante el propósito de sus vidas, ese llamado que Dios le hizo, cómo lo pudieron realizar, cómo lo pudieron volver una realidad en el ministerio, en sus vidas personales. Y eso genera respeto. Nos lleva a querer quizás imitar su modelo, sus formas. Entonces, como líderes tenemos que lograr generar ese respeto. Si Dios me está llamando para esto, entonces veo la forma, lo busco en oración, veo qué metas tengo que establecer para lograr ese llamado. Eso va a generar respeto y también va a generar esto de contagiar al otro, que quiera hacer lo mismo, que quiera buscar el propósito que Dios puso en sus vidas y que quiera plantear metas y formas y buscar los métodos necesarios para realizar ese propósito. Como para las metas, también hay fundamentos bíblicos. No es algo que pasa de lo trivial, ¿no? Sino que está en la Biblia, podemos ver distintos personajes de la Biblia, distintas personas que se plantearon metas. Así como Nehemías, como veíamos el ejemplo de él, cómo él fue desarrollando todo su llamado, también hay otros como Jesús, nuestro Señor Jesús. Jesús tenía metas. La meta de Jesús, vamos a comenzar por el punto abajo. ¿El propósito de Jesús cuál era? Vino al mundo para morir en la cruz en la ciudad de Jerusalén. Dice Mateo 16:21. Desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir y resucitar al tercer día. Él sabía hacia dónde se dirigía, sabía qué camino tenía que tomar. Y la meta, cuando llegó al mundo, era buscar y salvar al que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Él sabía hacia dónde se dirigía, sabía que su propósito era morir en la cruz para salvarnos, que él tenía que ser ese cordero sin mancha. Pero para lograr eso, para llegar a concretar ese propósito, él se planteó meta. Una de las metas, buscar y salvar al que se había perdido. Otra meta que podemos ver a corto plazo, dirigirse a la ciudad de Jerusalén para que todo esto suceda. ¿Se entiende? Tanto nuestro Señor Jesús planteaba sus metas para lograr llegar cumplir su propósito, nosotros como líderes también tenemos que plantear metas para dar esos pasos y avanzar hacia el cumplimiento de nuestro llamado. Otro personaje, Pablo. Pablo tenía metas. Dice, Pablo tenía sus ojos puestos en sus metas. Todo el tiempo él apuntaba al blanco. En este sentido de que todo el tiempo él estaba mirando su propósito, esa visión que el Señor le había encomendado, esa tarea que él tenía por realizar. Ahí estaban fijos sus ojos. Y para lograr eso, él sabía que tenía que plantear metas. Hay un texto de Hechos 21, del 12 al 14, que dice, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiera a Jerusalén. Pero Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Pues yo estoy dispuesto no solo a ser atado,
sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no lo pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Fue en esa situación donde el profeta se acercó y le dijo que el dueño de este cinto le iba a pasar esto, ¿no? En Jerusalén. Y él dice él estaba mirando, él sabía lo que tenía que enfrentar, él estaba mirando su propósito, sus ojos estaban fijos en eso. Él tenía que ir a Jerusalén. Y lo hizo. Fue ese el lugar. Traspasó esa meta a pesar de lo difícil que era, a pesar del peligro que corría su vida, él lo hace. No deja que este obstáculo lo detenga, sino que él siga avanzando hacia su propósito. También nos anima a planear por adelantado, a planificar nuestros pasos. No, o a ver, hago esto y bueno, vemos cómo se da o vamos viendo en el camino, sino que nos invita a planear, a programar. Y dice el texto de Lucas 14:28 al 29. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular el gasto? A ver si tiene a ver si tiene lo que necesita para acabarla, no sea que después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a hacerle burla de él. Qué importante, ¿no? Sentarse a ver si tenemos todo lo necesario, a ver si es factible hacer esto, planear de antemano. Este texto va en relación a lo que cuesta seguir a Cristo, va en relación a esto, a que muchas veces tenemos que analizar qué cosas voy a tener que renunciar, qué me va a costar seguir al Señor Jesús. Va en relación a esto este texto también. ¿Cuántas cosas vamos a tener que renunciar? ¿Cuántas cosas vamos a tener que planear de antemano? Vamos a tener que ver si lo tenemos, si contamos con esa herramienta, si disponemos de todo lo necesario para llevar adelante nuestro llamado. Tenemos que planear, tenemos que programar, tenemos que ver cómo hacer, cómo dar esos pasos hacia ese propósito. ¿Recuerdan este texto que habíamos hablado en la clase pasada? Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Es importante que nosotros comprendamos el llamado de Dios para nuestra vida. Y establecer metas empieza en una visión. Ahí es donde comienza. Yo no puedo establecer meta, no puedo armar un programa, por dar un ejemplo, ¿no? No puedo armar un programa de actividades si no tengo una visión, si no sé hacia dónde quiero ir, hacia dónde Dios quiere que vayamos. Sí o sí necesito de la visión para establecer las metas. En la clase pasada yo le había dado una actividad, era escribe tu visión, escribe tu visión. Yo los animo a seguir haciendo esta actividad, que si aún no la has hecho, que te tomes un tiempo y escribas tu visión. Escribe ese propósito por el cual fuiste creado. Cuando tú lo tienes escrito, vas a saber bien hacia dónde tienes que ir. Vas a poder enfocar bien hacia dónde Dios te está llamando que vayas. Y es ahí donde vas a poder comenzar a plantear las metas necesarias para lograr cumplir con ese llamado. Tengamos ojo de águila, como decía. La visión es como el ojo de águila. Visualiza bien, enfoca bien. Mira bien hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde tienes que ir, hacia dónde Dios te está llamando para que tú vayas. Y comienza a pensar, ¿qué pasos tengo que dar? ¿Qué tengo que renunciar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que poner de mí para que eso se haga realidad? Para que no quede solo en una imagen mental, sino que sea una pura realidad. A eso somos llamados,
Ese es el llamado que el Señor nos hace, que podamos realmente estar viendo en qué Él nos quiere usar, cuál es el propósito para que estemos aquí formando parte del cuerpo de Cristo, cuál es mi función dentro de este cuerpo. Bueno, y vamos a ver un poquito esto que tiene que ver con las metas SMART. SMART son unas siglas en inglés para referirse a distintas características, a 5 características que tienen que ver con las metas, de cómo tienen que ser las metas, qué características tienen que tener nuestras metas a la hora de plantear, a la hora de establecerlas. Hay un proceso, ¿no? Hay una forma para establecer buenas metas, metas que realmente puedan llevarse a cabo, que realmente puedan realizarse, ¿no? No es hacer metas por hacer metas, sino que tienen que ser metas realmente realistas, vale la redundancia. Bueno, y dice que lo primero que tiene que ser nuestra meta tiene que ser específica, metas específicas, algo específico, algo que me diga, esto tengo que hacer, esto es lo primero que voy a hacer. Un ejemplo, si yo digo quiero alcanzar las naciones para Cristo, las naciones para Cristo. Es algo muy lindo, suena hermoso, pero es una meta enorme, alcanzar las naciones para Cristo. Todos los pueblos, todos los países. Es una meta hermosa, pero es algo que difícilmente voy a poder llevarlo a cabo ya. ¿Por dónde empiezo? Una meta específica. Voy a alcanzar a mi vecino de frente para Cristo. Eso es una meta específica. A esta persona voy a alcanzar para Cristo. O si sos joven y vas al colegio o a la universidad, voy a alcanzar mi aula, el lugar donde estudio, mis compañeros del colegio. A esos jóvenes del colegio los voy a alcanzar para Cristo. Limitar, poner un límite nos hace llevar a que sea una meta específica. Plantear, esto quiero hacer. Algo, algo que sea realista, algo que pueda ser alcanzable, limitado. Limitado en el sentido de que realmente esté dentro de nuestras posibilidades. Alcanzar mis compañeros del colegio para Cristo está dentro de mis posibilidades. Voy todos los días al colegio. Entonces todos los días puedo predicar de la palabra a mis compañeros, puedo contarle mi testimonio. Alcanzar mi vecino para Cristo y vive enfrente de mi casa. Puedo invitarla a tomar un café, un mate y charlar sobre mi testimonio. Es algo que nosotros podemos hacer. Eso es específico, una meta específica. Mensurable. Mensurable tiene que ver que la meta se pueda medir. Sigamos con este ejemplo. Voy a alcanzar a mis compañeros de clase para Cristo. Pasó un mes y una de mis compañeras aceptó el Evangelio, creyó en el Señor Jesús, aceptó a Jesús en su vida. Medí, de los 30 que había en el aula, una aceptó al Señor. ¿Se entiende? Tiene que ser algo que podamos medir, que podamos ver los resultados, contemplar qué resultados estamos teniendo. Esa es otra de las características. Entonces, una es que tiene que ser específica, mensurable, y la tercera es que tiene que ser factible. Va un poquito con la primera, pero esto de factible tiene que ver con que realmente yo pueda hacer eso, que esté en sintonía con mis dones. Lo que yo voy a plantear tiene que estar en sintonía con mi llamado y con los dones que Dios me dio. Recuerden que las metas que estamos planteando son para alcanzar el propósito de Dios en mi vida. Entonces tienen que ser factibles con los dones que el Señor me dio, con las habilidades que el Señor me dio. Porque los dones que tengo, las habilidades que tengo vienen de Dios y Él nos da eso porque sabe cuál es nuestro llamado, porque Él sabe cuál es nuestro propósito. Por eso nos dio este o aquel don. Entonces tiene que ser factible, tiene que estar en sintonía con nuestros dones y con nuestro llamado.
porque si no, no voy a poder realizar. Realistas, realistas, algo que realmente lo pueda hacer. Voy a dar un ejemplo estudiando un poco y recordando un poco la clase que tuvimos con Abraham sobre este tema cuando cursaba el seminario. Le vino un ejemplo que él había dado y voy a ponerlo en algo un poco más personal, ¿no? Si yo me planteo, por ejemplo, que quiero aprender a tocar la guitarra y en 2 meses o en un mes volverme una experta que pueda enseñar a otra, que tenga toda la habilidad necesaria para enseñar a tocar la guitarra a otro, y es algo que no es realista porque yo soy cero de la música, cero de la guitarra, cero de todo lo que tiene que ver con la música. No es algo a lo que Dios me está llamando a hacer en mi vida personal, ¿no? Entonces es algo que no es realista, no me sirve esa meta, no me sirve plantear eso porque es algo a lo cual Dios no me está llamando. Es algo que yo no tengo la capacidad ni los dones para realizarlo. ¿Se entiende? Tiene que ser algo realista. Y esto es muy importante, con plazo de tiempo. Seguramente han notado que aquellas cosas o proyectos o ideas o actividades que no se le pone una fecha, nunca se realizan. Pasa y pasan los meses y eso queda en el tintero y no se realiza. Por eso es importante que nuestras metas tengan plazo de tiempo. Ejemplo, en esta semana, siguiendo con el ejemplo de evangelizar, ¿no? En esta semana voy a invitar a mi vecino a tomar el mate. Durante esta semana, tal día, el día miércoles voy a hacer esto. Si estamos programando un evento, si la meta tiene que ver con llevar a cabo un evento, tal fecha, el 27 de tal mes, vamos a realizar un culto especial. ¿Se entiende? Tiene que tener un plazo, tiene que tener un tiempo. En tantos meses voy a tratar de realizar esto. Eso es importante porque si no ponemos plazo y vamos a decir, y bueno, mañana comienzo y mañana nunca comienzo. Comienzo el lunes que viene y no comienzo. Porque recuerden que así como tenemos esta visión, tenemos otras responsabilidades también, otros quehaceres también. Y a veces esas otras cosas que tenemos son tantas que no dejamos el tiempo necesario para cumplir las metas que nos van a llevar a realizar el propósito que Dios puso en nuestra vida. Por eso es tan importante poner un tiempo, un plazo, una fecha. Bueno, también para concretar, para que estas metas se puedan llevar adelante, hay unas pautas importantes que tenemos que seguir. Tus metas deben estar escritas. No solo se trata de decir o pensar, sino escribirlas. Cuando las escribimos en una agenda, las anotamos en el proyecto que armamos, cuando están escritas, posiblemente van a llevarse a cabo. Genera a nosotros esa responsabilidad. Yo dije esto, yo escribí esto, afirmé esto y lo tengo que hacer. Además, al escribir también tenemos esa orientación de ver qué hice, qué planteé, qué sigue después. Por eso es tan importante escribir, armar ese proyecto, ese plan. Ya en la clase de administración sé que van a hablar un poco de esto, de cómo armar los proyectos, cómo y demás. Así que se los voy a dejar para la otra profe. Otro punto. Organiza tus metas por orden de prioridad. Muy importante esto. ¿Qué hago primero? ¿Qué meta cumplo primero? ¿Qué es lo más urgente? ¿Qué es lo más necesario? ¿Cuál es la prioridad? En torno a esas prioridades, en torno a esas necesidades de qué hacer primero, voy a ir organizando las metas. Primero cumplo con esta meta, luego planteo esta, después sigue esto. Prioridad, ver siempre cuál es la prioridad. Otro muy importante, haz tus metas flexibles y cambiables. La meta no tiene que ser algo cerrado. Lo dije así y así se hace y así queda. No, a medida que vamos avanzando hacia el cumplimiento del propósito, las metas pueden ir cambiando. A veces las necesidades que se presentan en determinado momento nos hacen que
la meta que planteamos quizás ya no nos sirva, tengamos que cambiarla, tengamos que modificarla, agregarle algo, quitarle algo. De eso se trata, de que la meta sea flexible. Recuerden que todo el tiempo van surgiendo nuevas necesidades, vamos viendo las cosas de otra forma. Entonces, por eso es la necesidad de que sean flexibles y cambiables. Punto muy importante, evalúa tus metas periódicamente y cámbialas si es necesario. Evaluar. Alcancé esta meta y ahora evalúo cómo me fue, qué resultado obtuve. ¿Fue algo satisfactorio o no? ¿Fue algo provechoso o no? ¿Qué puedo agregar? ¿Qué puedo quitar? Evaluemos. Incluso en las actividades que hacemos como iglesia, en lo que programamos, tenemos que evaluar qué resultados obtuvimos. ¿Fue de bendición para la iglesia? ¿Pudimos ver un crecimiento en los hermanos? ¿Cuántas personas participaron? De eso se trata esta evaluación, de ver si lo que yo planteé, de ver si esa meta, perdón, que he planteado realmente fue algo significativo o no. Bueno, hasta acá vimos un poquito entonces que nuestras metas, como hablábamos acá, tienen que ser específicas, mensurables, factibles, realistas y con plazo de tiempo. Tienen que estar escritas, tiene que haber un orden de prioridad, tienen que ser flexibles y cambiables y tienen que ser evaluadas. ¿Se entiende? A la hora de sentarnos, cuando ya sabemos cuál es la visión de Dios y nos sentamos a programar, a planear cómo llevar adelante esa visión, tenemos que tener en cuenta estas características al plantear la meta. Todo esto nos va a ayudar a que podamos dar pasos firmes, pasos seguros hacia el cumplimiento del propósito. Y hay 6 pasos, hablando de pasos, hay 6 pasos prácticos para establecer tus metas. Otra ayudita que podemos decirlo así, ¿no? Otra ayuda que tenemos para establecer metas son estas. Escribe tu visión, ya lo hablamos, es necesario escribir la visión, luego es necesario escribir las metas. Ora, este es un punto fundamental. Recuerda que tus metas se tienen que buscar en comunión con Dios. Así como la visión es impartida por Dios, las metas, esos pasos que vamos a dar, tienen que ser guiados por Dios. Y eso se logra en oración. Cualquier cosa que hagamos tiene que estar cubierta por nuestra oración. Tiene que estar empapada de esa charla con Dios, donde Dios te diga, donde Dios te afirma, donde Dios te muestra cuál es el camino que tienes que seguir. Dice Santiago 1:5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídale a Dios y Él se la dará, pues Dios da todo generosamente sin menospreciar a nadie. Pídanle a Dios. Si no sabemos qué paso dar, y preguntémosle a Dios, pidámosle a Dios que nos muestre, que nos dé sabiduría para actuar conforme a su verdad, que nos dé sabiduría para actuar conforme a sus planes. Oremos, oremos mucho. Si no hay oración, si no hay esa comunicación, si no hay esa relación con nuestro Padre, todo lo que hacemos carece de sentido, como dije hoy. No tiene sentido programar un montón de actividades si no tengo comunión con Dios, si no tengo una relación con Dios, si no le pregunto a Dios, ¿esto qué voy a hacer? ¿Qué te parece? ¿Está bien? ¿Va conforme a lo que tú esperas que yo haga? Oremos a Dios. Ese es un paso importante que no se nos tiene que olvidar. Haz una lista de cosas que debe ocurrir para cumplir tu visión. Dios me dijo que haga esto, pero ahora ¿qué yo tengo que hacer? ¿Qué cosas tengo que renunciar? ¿Qué cosas tienen que pasar para que eso se cumpla? Revisa esa lista. Revisa la lista. Ve si hay algo que tenemos que sacar, algo que tenemos que agregar. Y escribe tus metas como hablábamos. Luego de escribir tus metas, desmenuza tus metas en pasos más pequeños y manejables.
Desmenuza, hazlo más simple, simplifica, podríamos decir. Ejemplo, ¿qué debo hacer el primer año para cumplir con mi propósito? Luego, ¿qué debo hacer en el primer mes para cumplir con lo que dije que iba a hacer el primer año? ¿Qué debo hacer en la primera semana para cumplir lo que dije que iba a hacer en el mes? ¿Y qué debo hacer mañana para cumplir lo que dije que iba a hacer en la primera semana? Pasos pequeños que nos lleven a actuar, que nos lleven a hacer realidad eso que planteamos. Si sigues estos pasos, al fin tendrás una declaración de visión, podrás saber bien cuál es el propósito, hacia dónde vas, qué camino estás tomando, una serie de metas que debes cumplir, unas metas que van a ser esos pasos para ir avanzando en este camino, un plan de acción para alcanzar las metas, acciones específicas, tengo que hacer esto, aquello, para lograr esta primera meta. Y lo más importante, una lista de qué haceres para comenzar ya, para comenzar mañana, para comenzar hoy. Ya hay algo para hacer. No esperemos a la semana que viene o al mes que viene para iniciar. Tenemos que comenzar ya. Este es el momento. Una lista de quehaceres. Vamos a tener mucho trabajo por hacer. Vamos a tener que ponernos manos a la obra desde ya si queremos que ese propósito que Dios nos entregó sea una realidad. Conclusión. Necesitamos establecer metas que nos orienten a alcanzar la visión que tenemos. Debemos dar pasos que nos lleven a alcanzar la visión que Dios nos encomienda. Tenemos que movernos. No nos quedemos con esa imagen mental. Hagamos de esa imagen una realidad. Hagamos de ese llamado que Dios nos hizo una realidad. Recuerden cómo Dios llamó a Moisés. Él lo llamó desde la zarza. Le dijo, Moisés, Moisés. Luego le entregó una visión. Le dijo, tú tienes que hacer eso. Y luego todo esto se volvió una realidad. Hoy Dios nos llama a cada uno de nosotros, a ti y a mí. El Señor nos está llamando para hacer algo. Hay mucho trabajo en su obra. Tú no eres una casualidad dentro del cuerpo de Cristo. Tú estás ahí porque Dios te quiere usar en ese lugar en el que estás, en esa función que tú tienes. Recuerden siempre esto, somos un cuerpo y cada parte tiene una función. Cada parte tiene un llamado especial, algo que debe realizar. Y si cada uno cumple con su llamado, con su función, el cuerpo va a crecer. Y no hay nada más hermoso que ver una iglesia creciendo, ver más personas alcanzadas por el Evangelio. Esto sucede cuando el cuerpo trabaja unido, esto sucede cuando cada parte cumple su función. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, la pregunta que me hago yo en lo personal y la pregunta que cada uno tendríamos que hacernos, ¿estoy cumpliendo con mi función? ¿Estoy cumpliendo con mi llamado? ¿Qué pasos estoy dando para que eso se realice? Esa es mi invitación en este tiempo, en esta primera parte de la clase. No sé si alguien quiere comentar algo, alguien quiere opinar algo. Siéntanse libres, tenemos un tiempito para charlar y luego pasamos a la otra partecita. No, pues, paz, hermana, buenos días. Paz, Bueno, lo que su merced pues nos está compartiendo eh, es importante para el trabajo que pues el Señor nos ha llamado a hacer, ¿no? Espérenme. A sí, veces sí. yo me, pues lo que yo me pregunto es, aunque yo sé que Dios me ha llamado en un propósito para mí, de pronto
¿cómo decirlo? De pronto no está descrito así como usted nos está invitando hoy a hacerlo, ¿no? Eh, con unas, como con unas pautas, como con un orden, como, sino la meta grande que usted mencionó. Voy a ganar el mundo para Cristo, pero pues eso tan grande, si de pronto no sacamos puntos importantes para lograrlo, pues se hace como a veces difícil, ¿no? Como Sí, que, ay, sí, no, qué pereza. Ya se volvió demasiado grande, entonces digo, mejor no hago nada, está muy difícil. Entonces, en cierta forma, hacerlo como usted lo menciona hace que pueda ser más sencillo, como exactamente. paso, un paso a paso para poder llegar a cumplir los propósitos. Y pues algo que resaltar y creo que ha sido muy importante de lo que hemos estado aprendiendo es que todo va primero en oración para que las cosas se vayan pues organizando de parte de Dios como en nuestras mentes es lo que yo veo. Eso con Así eso me es. quedo. Muchísimas gracias, profe. Gracias, gracias. La verdad que es así, ¿no? Si nosotros nos planteamos metas muy grandes, es difícil llevarlo a cabo. Entonces, siempre son pasos pequeños. Alcanzar primero a mi vecino, después hacer esto. Y esto incluye en todos los ministerios. Quizás hay algunos que están con esto del merendero, con otras actividades dentro de la iglesia. Y bueno, ¿qué hago primero? Voy a este barrio, comienzo en este lugar. Plantearnos cosas más pequeñas para ir avanzando. Porque si ya de iniciada nos planteamos algo enorme, y va a ser difícil que lleguemos a lograr eso enorme. Entonces comencemos con algo fácil, algo pequeño, algo que esté a nuestro alcance, algo realista, como decía una de las características, que esté en sintonía también con nuestros dones, con nuestras habilidades, con ese llamado. Muchas gracias, hermana. ¿Alguien más? Voy a estar compartiendo una nueva diapositiva. Quiero ver si es esta. Déjenme ver un poquito dónde está la otra diapositiva. Creo que es la misma. Muy bien, seguían la misma. Bueno, esta segunda parte de la clase vamos a estar un poquito viendo de qué hablamos, ¿no? Planteamos meta, Dios nos dio la visión, planteamos las metas, fuimos viendo qué hacer, pero ahora tenemos que entender algo que ya lo veníamos hablando y hoy lo vamos a profundizar un poco más, que es que debemos movilizar al cuerpo de Cristo. No trabajamos solos, trabajamos unidos al cuerpo, trabajamos unidos a la iglesia. Todo lo que programo, todo lo que planteo, tiene que llevar a que la iglesia se mueva, a que nuestros hermanos comiencen a desarrollar sus dones y sus funciones también. Además, trabajar solos va a ser algo tedioso, algo complicado. Si quiero armar todo este proyecto y llevarlo solo adelante, y se me va a volver difícil. Entonces necesito de mis hermanos, necesito del cuerpo de Cristo para llevar adelante la visión. Bueno, hablando un poquito de esto, vemos que el líder no trabaja solo, que el diseño de Dios para la iglesia, para el liderazgo, no es el de hombre orquesta. No es de esta persona que, como vemos en la imagen, toca la guitarra, toca el bombo, toca la flauta, toca el violín, toca todo. No, no es el que ejecuta todo, el que hace todo. El líder no tiene ese papel.
El papel del líder, la función del líder es guiar, es orientar, es alentar, es conducir, es despertar en los hermanos el querer hacer, es contagiar esas ganas de cumplir con cada uno con su función. Entonces el modelo de liderazgo cristiano no es esto, no es yo lo hago todo, no es el de hombre orquesta, sino que es el concepto bíblico de liderazgo para la iglesia, es el del director y la orquesta. El que dirige, el que acompaña, el que orienta, el que permite que los demás ejecutan con su función, hagan su función, cumplan con lo que tienen que hacer. En la orquesta que tenemos al director que muestra, que señala, que indica, que guía, y la orquesta la que ejecuta los instrumentos, la que cumple con su función también. Tenemos al que toca el violín, al que toca la flauta, al que toca el bombo, al que toca la guitarra. Cada uno con su función hace posible que se avance hacia cumplir el propósito. No estamos solos, no lo podemos hacer solos. Necesitamos del cuerpo de Cristo, necesitamos mover al cuerpo de Cristo. Primera Corintio nos deja esto muy en claro. 12 del 4 al 7 dice, ahora bien, hay diversos dones, hay muchos dones, pero un mismo espíritu. Todos son dados por Dios, todos los dones vienen de Dios. Hay diversas maneras de servir, y esto lo vemos en la iglesia. Hay personas que sirven en el área de la cocina, hay otros que sirven en el área de servicio, otros sirven en el ministerio de alabanza, y así tenemos distintas actividades, distintos quehaceres dentro de la iglesia. Pero hay un mismo Señor. Todos servimos a Dios, todos servimos al mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Servimos de distintas formas, sí, tenemos distintos dones y sí, tenemos distintos dones, pero servimos al mismo Dios, al mismo Señor. Y todo lo hacemos para glorificar a Dios y para bendecir a los demás. Para eso servimos, para glorificar a Dios y para ser de bendición a los demás. Y seguimos con el ejemplo de Nehemías de la clase anterior, ¿no? Nehemías era un movilizador por excelencia. A él Dios le entregó la visión, le dijo qué tenía que hacer, hacia dónde tenía que ir. Él sintió esa necesidad de ayudar a su pueblo, armó un plan, pero no trabajó solo. Recuerden este texto de Nehemías 2:17, cuando él dice, por eso les dije a ustedes son testigos de nuestra desgracia. El pueblo era testigo. Jerusalén está en ruina y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Vamos, anímense, reconstruyamos. Como dije en una clase, lo hacemos juntos. Él no dijo voy a hacerlo solo, voy a hacer esto, sino que juntos vamos a hacerlo. De eso se trata esta movilización del cuerpo. La movilización, la práctica de movilización en el liderazgo de Nehemías. ¿Qué hizo Nehemías primero? Para mover al cuerpo, para incentivar a sus hermanos a que colaboren en esta visión, en esta obra. Incentivo, hubo un incentivo, hubo alguien. Hermana, no se escucha. No, no le escuchamos. ¿Ahora? Sí, señora, ahora sí. ¿Sí? Sí. Parece que es mi internet, pero es muy raro porque no está feo el clima ni nada. Bueno, ahora sí. ¿A dónde se quedaron? A ver, vuelvo atrás. ¿Esto escucharon? Sí, señora. ¿Sí? Bueno, Mía. bueno.
hubo un incentivo constante, ¿no? Como decía. Y dice Nehemías 4:14. Luego de examinar la situación, me levanté y le dije a los nobles, y a los gobernantes y al resto del pueblo, no le tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y pelea por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Nehemías 4:20 termina diciendo, nuestro Dios peleará por nosotros. Recuerden en la historia de Nehemías esta situación donde había oposición, donde algunos no estaban de acuerdo con lo que se iba a hacer, con que se reconstruyan las murallas, con que se levanten las puertas. Muchos estaban en oposición con todo esto. Pero ¿qué dice Nehemías? No les tengan miedo. Nuestro Dios pelea por nosotros. Nuestro Dios es el que nos acompaña. Nuestro Dios es el que nos guía, el que nos va a ayudar. Él alentó al pueblo. En esta situación difícil hubo un aliento, un incentivo. Vamos a hacerlo porque Dios está con nosotros. Ese es el primer punto. Tenemos que incentivar a nuestros hermanos. Segundo punto, que si están leyendo el libro que les había recomendado, el libro de liderazgo espiritual de Owen Sander, habla mucho sobre esto, sobre el ejemplo, sobre ser líderes que sean ejemplo. Nehemías fue un ejemplo en su forma de actuar, en su conducta. Dice Nehemías 4:23, ni yo, ni mis parientes y ayudantes, ni los de mi guardia personal nos desvestimos para nada. Cada uno de nosotros se mantenía listo para la defensa. Después Nehemías 5:14 al 16 dice, ni mis hermanos ni yo utilizamos el impuesto que me correspondía como gobernador. Al contrario, tanto yo como mis criados trabajamos en la reconstrucción de la muralla y no compramos ningún terreno. ¿Qué hizo? Dio su ejemplo en su forma de actuar. No usó el impuesto para sus quehaceres, para sus necesidades, por así decirlo, o para lo que él quería hacer, para comprarse terreno o hacerse cosas para él, sino que todo lo usó para la obra. Estuvo ahí trabajando junto con el pueblo. ¿Qué pasa si un líder dice, bueno, vamos a hacer esto, programamos esto, pero no se preocupa por realizarlo? No se preocupa por incentivar al pueblo, por ser él el que comienza a trabajar, a mostrar, a hacer, a llevar adelante. Y seguramente no se va a llevar a cabo. Si el líder no está guiando, si el líder no está ahí ayudando, colaborando, si no es el que toma la iniciativa, entonces no se va a poder realizar. El líder tiene que ser ejemplo, tanto en su conducta, en su forma de actuar, como también en su forma de trabajo, en ese ser ese que lleve la iniciativa, que lleve la delantera, de que esté ahí diciendo, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Tiene que estar ahí, tiene que estar moviendo al cuerpo, tiene que estar presente. El líder tiene que estar presente, tiene que ser ejemplo en todo. Por otra parte, liderazgo valiente. El líder tiene que ser un líder que tenga coraje. Arriba, por la del medio Sí, arriba. Ahí está el guardia para que. perdón, Gracias, buen día. buen día. ¿Se escucha? Sí, hermana, seguro se le abrió el micrófono al Ah, hermano. bueno, dale, perdón. A ver, voy a sacar esto. Ahí está. Liderazgo valiente. El líder tiene que ser ejemplo. Perdón, tiene que ser valiente, tiene que ser corajudo, por así decirlo. Es una palabra que se ocupa acá. Tiene que animarse a enfrentar lo que se venga. Dice así, Nehemías 6:11. Pero yo le respondí, yo no soy de los que huyen. Los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar la vida. No me esconderé. Nehemías hizo frente a la adversidad, hizo frente a lo que tenía por delante, al obstáculo que tenía. No huyó cuando los primeros que se opusieron dijeron, no, no queremos que haga esto. Él no huyó. Él siguió adelante con su propósito, con el llamado que Dios le había hecho.
Recuerden esto, hermanos. En cualquiera de nuestros liderazgos, en nuestros ministerios, va a haber dificultad, va a haber problemas, van a haber diversidades. No estamos ajenos a esto. Vamos a tener problemas, vamos a tener necesidades, vamos a tener personas que no van a estar de acuerdo con nosotros. Va a haber conflicto. Pero ¿qué hacemos ante esto? ¿Salimos corriendo? Decimos, no, ¿saben qué? No vamos a hacer nada. Mejor dejamos este proyecto. No, no podemos hacer esto. Si esa visión que tenemos realmente vino de Dios, tiene que ser cumplida. Y no podemos salir huyendo al primer conflicto, a la primera dificultad que se presente. Tenemos que hacer frente, tenemos que ser valientes. Un liderazgo que sea valiente. Porque si el líder huye, si el líder abandona, el proyecto va a quedar en abandono también. Va a quedar ahí, enterrado. Y no es eso lo que Dios espera de nosotros. Si eso que yo proyecté, si eso que yo estoy haciendo realmente es guiado por Dios, y bueno, lo sigo haciendo, trato de pedirle a Dios que me ayude para vencer este conflicto, y lo sigo haciendo. Bueno, otro. Resultados. Este es muy importante. Bueno, este punto tiene que ver un poco con los resultados que vamos a tener si seguimos esto, ¿no? Va a haber un involucramiento en la obra. Si yo estoy incentivando a los hermanos, si yo tengo un liderazgo que es ejemplo, que realmente es de bendición, si yo estoy siempre luchando, estoy tratando de llevar adelante el proyecto, no salgo corriendo en la primera dificultad, me mantengo, entonces va a haber un involucramiento en la obra. Los hermanos van a querer ayudar, van a querer colaborar. Dedicación para completar la obra. En la historia de Nehemías vimos que el pueblo ayudó, que el pueblo estuvo, que hubo una dedicación, que se llevó adelante, que no se abandonó, que se terminó de concretar ese proyecto. Culminación en tiempo récord. Se hizo, se logró y encima en tiempo récord. Esto le pasó a Nehemías. Esto nos puede pasar a nosotros también. El muro restauró la seguridad. En la historia de Nehemías, el muro era algo importante para el pueblo, porque los mantenía seguros de los de afuera, ¿no? Los mantenía seguros de las demás naciones. Nosotros también podemos realizar nuestro proyecto, también podemos llevarlo a cabo. Cuando hubo esta movilización de los hermanos, se restauró el sentido de honor y de orgullo de la nacional y lo más importante, las personas se rededicaron a Dios. Las personas volvieron a Dios, volvieron a buscar a Dios, volvieron a obrar, a servir al Señor. Y eso es el punto más importante. Ese es el resultado más importante que tenemos que tener. Tenemos que buscar que nuestros hermanos vuelvan a Dios. Que nuestros hermanos vuelvan a servir al Señor de señores, al Rey de reyes, a nuestro Dios. Eso es lo más importante. Eso es lo fundamental. Ese es el resultado más hermoso que podemos ver cuando concretamos una visión. Que nuestros hermanos volvieran a Dios. Bueno, nos queda todavía un tiempo, así que vamos a ver este tema. Que si bien ya lo hablamos, yo sé que lo hablamos, lo mencionamos, que tenemos que delegar, que tiene que ver un poco con lo que hablábamos, de mover al cuerpo de Cristo, pero lo que tenemos que aprender es que delegar responsabilidades es un arte, no es algo fácil de hacer. Justo el otro día hablaba con una hermana sobre esto, sobre delegar, y realmente es una tarea difícil como líder. ¿Cómo hago para delegar? ¿Cómo hago para darle responsabilidades a este hermano? ¿Puedo confiar en que lo va a hacer? Mira, una vez delegué esto y me fallaron. Y son preguntas que vienen, ¿no? A la hora de delegar. A veces preferimos hacerlo nosotros por miedo a cómo lo harán. Por miedo a que ¿será que van a cumplir? Por
Y bueno, dice así, la delegación no ocurre en un solo acto. No es algo que yo hago así, que chisqueo los dedos y ya aprendí a delegar. No, hay un proceso que tenemos que seguir. Hay pautas que tenemos que seguir como líder a la hora de delegar una responsabilidad a alguien. Y la primera de ellas, la primera fase a la hora de delegar, la primera pauta a seguir, es establecer metas claras. Establecer metas claras. Y establecer metas claras tiene que ver con esto. Tiene que ver con que yo me siente con la persona que voy a delegar la responsabilidad o la tarea y le diga, esto tienes que hacer. Es como darle la consigna, como decirle qué tiene que hacer, explicarle bien cuál es su función, cuál es su tarea, qué va a realizar, para que él lo pueda hacer. Porque si yo voy a poner un ejemplo bien básico, por así decirlo, ¿no? Bien simple, ¿no? Imagínense que estoy en el ministerio o área, creo, de decoración. Ese grupo de hermanas o de hermanos que se junta para armar un telón, para armar un fondo, para alguna actividad. Y me acerco a las hermanas de ese grupo y le digo, háganme una decoración, háganme esta decoración. Quiero que me hagan esto. Pero no le digo ni la fecha, ni cuál es la temática, ni qué tipo de culto va a ser. No le digo nada, solo le digo, ármenme una decoración. Ellas van a hacer lo que se le venga en mente. Ahora, si yo me acerco con estas hermanas que están en la decoración y le digo, necesito que me armen una decoración para un culto que se va a hablar acerca de tal tema, donde está dirigido para los niños, imagínense, le digo, está dirigido para los niños, se va a hablar de tal tema, ya ellas van a tener una pauta más grande de saber cómo armar esa decoración o ese fondo o ese telón, por así decirlo, ¿no? Entonces, de eso se trata, de aclarar bien qué tarea tiene que hacer, para qué, cuál es el propósito que realizas esta tarea de esta forma. Bueno, explicarle bien, darle la consigna de qué tienen que hacer. La fase 2, preparar un plan de acción. Ya le di la consigna de lo que tienen que hacer, de qué tarea tienen que hacer. Ahora hay que planificar cómo hacerlo. Sentarme con esa persona o con ese grupo y decirle, miren, me parece que lo podemos hacer así. ¿Qué opinan ustedes? Van a surgir ideas en ese grupo. Evaluemos las ideas juntos. Veamos cómo llevar a cabo, qué acción, qué necesito para que esa tarea se realice de la mejor manera. Todo, a la hora de delegar, todo tiene que ser charlado. Tenemos que hablar, tiene que haber una comunicación con esa persona o ese grupo al cual le estoy delegando esta responsabilidad. Sí o sí, la comunicación es fundamental a la hora de delegar. Si yo realmente quiero que ese hermano pueda cumplir con esa tarea de una forma eficaz, de una forma buena, que sea algo lindo, que lo pueda realmente realizar bien, tiene que haber comunicación. Tengo que indicarle qué hacer y también mostrarle a ver ideas posibles de cómo hacerlo. La tercera fase, proveer respaldo. Tenemos que estar allí guiando la actividad. Al inicio, acompañando, mostrando. Mirá, me parece que quizás si lo hacemos, en mi experiencia, si lo hacemos de esta forma, quizás pueda salir bien. ¿Qué te parece? Proveer respaldo. Luego lo seguimos mirando a este hermano al cual le dimos la responsabilidad. Desde lejos, pero lo miramos y estamos ahí. Vemos si necesita algo. Si me pregunta algo, estoy ahí para contestarle. De eso se trata delegar. Nosotros delegamos, pero seguimos siendo líderes. Tenemos que seguir guiando, seguir mirando cómo lo está haciendo, si entendió la responsabilidad que se le dio. Fase 4. Rendición de cuenta.
No se trata de dar una tarea o una responsabilidad al hermano y bueno, ya está, ya le di que haga, sino que tiene que haber un momento donde se rinda cuenta, donde me acerque con ese grupo o con ese hermano al cual se le dio la responsabilidad y le pregunte, ¿cómo está yendo? ¿Tienes todos los materiales necesarios? ¿Qué están haciendo? Si terminó ya la actividad, si ya pudo realizar su tarea, le pregunto, ¿te gustó hacer esto? ¿Cómo te sentiste? Evaluamos. A ver, me parece que quizás estuvo hermoso, lo hiciste bien, pero en esto puedes mejorar. Con todo el amor del mundo, le mostramos en qué cosas puede mejorar. Y es algo importante a la hora de delegar, después que él hizo la tarea, preguntarle, ¿te gustó? ¿Te sentiste útil haciendo esto? ¿Te sentiste que Dios te estaba usando? ¿O hacer esto fue una carga? Quizás no te gustó, quizás no es tu área. Tenemos que hacer esa pregunta para saber si podemos seguir usando a ese hermano con ese tipo de responsabilidades o en ese tipo de ministerio, en esa área. Bueno, entonces muy importante. Vamos a repasar. Establecer meta clara, darle la consigna de qué tarea tiene que hacer, preparar un plan, cómo podemos realizar esta tarea, ayudarlo a ver cómo hacer esa tarea, proveer respaldo, estar ahí guiándolo, acompañándolo, preguntándole si necesita algo, si se entendió. Rendir cuentas, preguntarle cómo va, avanzaste, qué hiciste, cómo lo hiciste, evaluar. Son todos estos pasos los que tenemos que ir siguiendo para llegar a esto, ¿sí? Es muy importante. Yo sé que delegar es una tarea sumamente difícil. A mí me cuesta muchísimo esta tarea. Y me cuesta mucho esta tarea porque uno siempre está pensando en, a veces te fallan, a veces uno delega y por ahí no cumplen. Entonces como que te quedas con ese recelo de decir, mira, mejor le doy a otro, mejor ya, este hermano me falló y por ahí le doy a otro para que haga. Pero tenemos que aprender a delegar, tenemos que aprender a que los hermanos se van a equivocar. Muchas veces nos van a fallar cuando le delegamos una tarea. Pero ellos están igual que nosotros en ese proceso de seguir creciendo. Quizás me falló con esto, quizás no pudo realizar esa tarea, pero a ver en qué otra área lo puedo usar, en qué otra área puedo involucrar a ese hermano. Que no se quede ahí sentado. Veamos en qué área realmente Dios lo quiere usar. Preguntémosle al hermano. Yo, bueno, junto a mi esposo, que estamos a cargo de los jóvenes, quiero comentar eso antes de cerrar, ¿no? A veces al inicio del año, lo hicimos creo que 2 veces, le damos una planilla donde, bueno, hay un montón de actividades, un montón de ministerios que tienen que ver con los jóvenes y le preguntamos a ver en qué área, en qué lugar o qué actividad le gustaría estar. Le hacemos esa pregunta. ¿Te sentirías útil estando en el grupo de alabanza? ¿Te gustaría colaborar en el área de la cocina? ¿Te gustaría armar actividades recreativas? Pero en algún lugar tienes que estar. Algo tienes que estar haciendo. Porque cuando nosotros involucramos a los hermanos en alguna responsabilidad, es allí donde ellos comienzan a crecer. Si los hermanos están solo sentados, por así decirlo, no se lo tomen a mal, solo van el sábado al culto y vuelven a la casa, y no tienen ninguna responsabilidad más que ir el sábado de la mañana al culto, a escuchar de la palabra y volver a casa, si no tienen responsabilidad, ellos no van a poder comenzar a desarrollar su función dentro del cuerpo de Cristo. Y ahí es donde está el serio problema. Todos los líderes nos volvemos a estar sobrecargados de actividades, sobrecargados de responsabilidades, de quehaceres dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque muchos hermanos no cumplen con la función que Dios los llamó a hacer. Nosotros como líderes tenemos que ayudarles a ver esto, ayudarles a ver que ellos son necesarios en el cuerpo,
que si ellos no cumplen su función, todo el cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. Por eso, ayudemos a nuestros hermanos a ver en qué área, en qué ministerio, cuáles son sus dones. Nuestros hermanos tienen que saber qué don tienen. Nosotros tenemos que saber cuáles son los dones que Dios nos dio cada uno y desarrollarlos, crecer en eso. Conclusión, seamos líderes que muevan a la iglesia, que permitan que cada parte del cuerpo se desarrolle y crezca para que el nombre de Dios sea exaltado y más personas alcanzadas. ¿Para qué movemos a la iglesia? ¿Para qué delegamos responsabilidades? Para que el nombre de Dios sea exaltado y para que más personas puedan ser alcanzadas. Para que el cuerpo de Cristo funcione y crezca sanamente. Quiero abrir un tiempo de charla. Sé que tenemos un tiempo todavía, así que voy a dejar de compartir esto. Poquito los que estamos conectados, pero quiero que me puedan dar su opinión. ¿Les cuesta delegar o es algo fácil? ¿O cómo hacen para delegar? Yo doy mi opinión, a mí, en lo personal me cuesta mucho, es algo en lo que estoy trabajando, en aprender a delegar, en aprender a dar responsabilidades a otros, a permitir que otros crezcan. Porque ese es recuerden que nuestro trabajo como líder también es desarrollar nuevos líderes. No siempre vamos a estar nosotros en esas áreas, sino que tenemos que instruir a otros para que estén ahí, para que ocupen ese lugar también. Y es algo que muchas veces nos cuesta hacer. No sé cómo lo sienten ustedes o solo me pasa a mí esto. Solo para mí es difícil. Sí. Adelante, Daniel. Ay, mi hermana, Gracias, hermano. yo creo que delegar a lo que le tenemos miedo, ¿no? Eh, por lo menos yo nunca busqué una posición a nivel secular de, de líder, ni de jefe, ni de nada de eso, justamente por ese tema, ¿no? Porque yo prefiero tener compañeros y no gente que me odie, ¿no? Porque hace parte de decir, dentro de delegar, hace parte el decir, está bien, hay cosas que no sabes hacer realmente, ¿no? Decir, bueno, lo intentó, o decir también no quedó bien hecho y eso bien o mal va a herir. Ya no, es inevitable, ¿no? Ya me he dado cuenta a lo largo de mi vida, y dígase de la mejor manera, con las palabras más bonitas, como sea, siempre la persona lo va a tomar personal, a no ser que sea una persona muy madura, pero es difícil, ¿no? Muy difícil ese punto, ¿no? Y a veces eso que crea fricciones, ¿no? Y creo que es de las partes difíciles por las cuales no nos gusta este punto de delegar, ¿no? Pero como dice la hermana, hay que aprender, así le toque ser a uno a veces el malo del paseo. El, eh, hay que hacerlo, hermana, porque si no se vuelve un tema, va a sonar feo el término que utilice, pero hipócrita, ¿no? O sea, nos guardamos y no somos capaces de decirlo hasta que de pronto estallamos y no lo decimos ahí sí, de la mejor manera. ¿Sí? Lo que creo que es mejor decirlo a tiempo, así le toca a uno tomarse ese trago amargo, dicen, pero hacerlo. ¿Sí? Y creo que es por eso tan complicado hacer esa parte de delegar. Gracias, gracias. Sí, es un poco, o sea, es verdad lo que usted dice, ¿no? Realmente es un tema difícil. ¿Cómo encaramos cuando por ahí no hicieron bien? Pero justo como veíamos en la clase, ¿no? Es todo un proceso a la hora de delegar.
No se trata solo de entregar una responsabilidad y que lo haga, sino que nosotros lo acompañamos. Y en ese acompañar le vamos mostrando cómo ir haciendo, cómo ir avanzando. Es necesario ese proceso, ¿sí? Es necesario que nosotros acompañemos. Y si al final de la responsabilidad, al final de la actividad, por así decirlo, de la tarea que se le entregó, de todas formas no salió como esperábamos, no salió bien por ahí, o falló en algunos aspectos, y sí, nos toca decirle, nos toca con todo el amor del mundo mostrarle al hermano, ¿no? Decirle, mira, me parece que puedes mejorar en esto, pero está en nosotros de cómo lo hacemos, cómo lo decimos, ¿no? Es una situación difícil. Y cómo se lo va a tomar el hermano también. Pero siempre con todo el amor de Dios. Siempre lo hacemos porque queremos que nuestros hermanos crezcan. Si ese hermano realmente se siente útil en esa área y a la primera que lo intentó quizás no le salió bien, por así decirlo, no le salió del todo bien, y quizás dándole otro intento va a ir creciendo. Yo siempre pienso en cuando yo empecé a trabajar con los jóvenes en distintas áreas y la verdad que no me salía todo bien. Muchas veces fallé, muchas veces estuvo re mal lo que hice. Pero me siguieron dando oportunidades, me siguieron permitiendo ir aprendiendo. Aprender de nuestros errores es algo fundamental. Entonces sí, tenemos que saber que nuestros hermanos se van a equivocar, así como nosotros nos equivocamos muchísimas veces, y de eso tenemos que aprender. Es una situación bastante difícil de enfrentar, ¿no? De cómo decirle al hermano, como decía usted. Muchas gracias por su opinión. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Sí, adelante. Ah, ya. Bueno, yo pensaba era en que en una parte de pronto de lo que puede hacerse difícil es como ese, ese ejercicio de pensar en que de pronto no lo van a las personas, o por ejemplo yo pensaba en mis hijos, en un oficio dentro de la casa, ¿no? Entonces Sí, vamos a sí. hacer la tarea de no sé, limpiar el polvo o barrer, o entonces yo pienso, ahorita cuando usted hablaba, yo pensaba, pero va a quedar mal barro, o va a quedar mal Es hecho verdad. en la limpieza, Como mamá pasa. ajá, pero entonces también pues está la experiencia de pues poder aprender a decirle a ellos, hijos, hija o hijo, está mal, tienes que hacerlo así, debe hacerlo así, y que él diga, ay, y que tengo que volverlo a hacer. Entonces, ahí tienes que cambiar eso, o por ejemplo, lavar la loza, ¿no? Entonces, lava la loza, pero le queda sucia, le quedó mal. Entonces, a veces uno, pues, ay, como por la rapidez, como por no perder el tiempo, es como que le cuesta a uno Sí, trabajo hacer todo el ejercicio que usted mencionaba, ¿no? De sentarme, explicarle, repetirle, acompañarle, todas esas cosas es difícil porque yo lo veo con mis hijos. Y digamos, vamos a generar una rutina, tienes que levantar, hay que bañarte, cepillarte la boca, tiende la cama, ¿sí? Pero yo tengo que estar mirando, ay, hija, te quedó mal, o hijo, mira tal cosa, entonces es como ese mismo proceso, pero ya hacia el nivel de la iglesia. Y es ahí donde se hace difícil, cuando yo veo que el otro de pronto eh, no lo hace bien o me puede hacer perder el tiempo o yo no quiero explicarle o no quiero dedicarme como a ese paso a paso, entonces es cuando cuesta más trabajo. ¿Sí? Digo yo, no, de pronto sí, viéndolo desde el rol que tengo en este momento como mamá. sí, sí, me gustó mucho su ejemplo. Y es algo similar, ¿no? Si nosotros si queremos que ellos lo hagan bien, realmente tenemos que seguir este proceso, tiene que haber un acompañamiento. Y este proceso no siempre se va a dar. Lo digo así porque a veces una vez o dos veces lo hacemos y después ya este hermano comprendió bien cómo tiene que hacer, cómo tiene que preocuparse para que salga de la mejor manera, cómo ya aprendió ya tiene experiencia.
Entonces ya no va a hacer falta que nosotros estemos totalmente ahí observándolo y mirándolo y todo el tiempo, sino que él ya lo fue asimilando, ya fue entendiendo cómo hacer y lo va a poder empezar a hacer por su cuenta. Pero al inicio sí es necesario este proceso. Es necesario este proceso para que el hermano pueda ir creciendo. Creo que a todos alguna vez quizás nos tocó pasar por ese proceso de que te estén observando, de que estén, de que te estén mostrando, a ver cómo puedes hacerlo. A mí al menos cuando me tocó pasar por esto, fue de ayuda para mí. Quizás no me gustó cuando me dijeron, mirá, lo tenés que hacer así, quizás así, o esto por ahí puedes mejorar. Y creo que a la mayoría no nos gusta que nos muestren eso. Pero tenemos que ser humildes y entender que los líderes estamos ahí para ayudarlos a crecer. Cada uno de nosotros tenemos que ayudar a crecer a nuestros hermanos. Así como nosotros tenemos mucho por aprender y mucho por crecer, porque no todos tenemos cosas por aprender, ¿no? Todos tenemos cosas por crecer, áreas de nuestra vida y demás. Así también ayudemos a nuestros hermanos a ir creciendo en sus funciones. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay alguien más que quiera opinar. Bueno, así vamos a estar cerrando la clase ahora, porque para iniciar con otro tema ya nos queda 10 minutitos nomás. Así que bueno, nos vemos el jueves. Ayer Abraham le subió un foro para que estén realizando nuestra materia, así que va a estar abierto hasta el domingo el foro, lo puedan estar haciendo. Tiene que ver un poco con la definición propia de que cada uno pueda ir armando esa definición propia de liderazgo, que qué es ser líder. Así que bueno, les dejé ahí el foro, les invito a hacerlo. Y un abrazo enorme, nos vemos la próxima, muchas bendiciones.